Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Lo prometido es deuda. Hoy día vamos a leer la revista Punto Final, la última edición que justamente cae el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué escribieron los comunistas? ¿Qué escribieron los miristas? O, bueno, la extrema izquierda en esta época, justo el día a donde perdieron. Lo vamos a ver el día de hoy. Así que el título es Soldado, la patria es la clase trabajadora. Partamos. Dice, a modo de editorial, veamos qué dice. General Washington Carrasco Concepción, General Carrasco. Como padre de un alumno de la Universidad de Concepción y ex miembro de las Fuerzas Armadas, me dirijo a usted. El día 21 de agosto de 1973 se llevó a efecto un acto programado por el Comité de los Derechos Humanos en el Teatro de la Universidad de Concepción, al cual, entre otras numerosas personas, asistió mi hijo. A un acto de tal naturaleza en cualquier país libre del mundo puede concurrir toda persona que tenga más de dos dedos de frente y no necesariamente esté comprometida con un partido político alguno. Bueno, alguien que está vinculado a los derechos humanos ya sabemos para dónde está. Lamentablemente, luego de terminado el acto en una acción propia de dementes, ya que no me dio provocación alguna a militares ni policías, se agredió sin ton ni son a los asistentes que hacían abandono del teatro de la universidad. Personas todas indefensas y sin posibilidad de escapatoria ante una encerrona gangsteril planificada con la frialdad propia de insanos. A esta vil masacre no pudo escapar mi hijo de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Concepción, que había asistido al acto sobre los derechos humanos. Él fue una de las primeras personas que hizo abandono del teatro universitario una vez terminado el acto para dirigirse a tomar movilización en la calle adyacente, pero sin que me diera ni siquiera un saludo fue golpeado a mansalva con una culata de un fusil en pleno rostro, reventándole un ojo, para caer enseguida sin conocimiento en un charco de sangre. Hoy, según los médicos, mi hijo perdería la vista, en su efecto quedaría supeditado a perderla paulatinamente. Después dice, General Carrasco, no sé si usted es casado o dicho de otra forma, si tenga hijos, pero yo como ex miembro de las Fuerzas Armadas procuré siempre mediante los medios de la institución que me brindó, con total y absoluta honestidad, el mejor destino para los míos, con profundo cariño y generalmente con gran sacrificio personal y familiar. Desde luego no podía ser de otra forma dada mi condición de militar y padre consecuente. Han sido 21 años fervientes de amor para mis hijos y él había atesorado con cariño, convirtiéndose cada día más en un excelente hijo digno y honesto y buen estudiante, y por ende mejor chileno. Ahora, cuando han pasado 21 años de su preciosa existencia encaminado siempre a cultivarse para servir más y mejor a su patria, caen en sombra sobre su juventud y posiblemente quede ciego para el resto de su vida. Usted, General Carrasco, con tanta liviandad, se apresura a reconocer públicamente como su absoluta responsabilidad. No me cabe la menor duda que la historia tendrá la imprecedera misión de ajusticiar no tan solo este hecho, sino los muchos que hoy están siendo configurados en un cuadro increíblemente insospechado de acciones contra Chile y su pueblo, en la batalla por la emancipación total que libra a los verdaderos chilenos. Ahí ustedes pueden ver a este ex Fuerza Armada que no era de izquierda, o sea, mejor dicho, que era de izquierda. El sur bajo el régimen militar. Miren, está interesante esta cuestión. Parecía que era último día final de la vida y que no iba a existir nadie ya. Las compañeras volvieron del llanto de sentir gritos y lamentos de sus maridos. Habla Margarita Paillao, encargada de la posta del centro de producción de Jorge Fernández, que durante 4 días permaneció ocupado militarmente y aislado del resto de la provincia de Cautín. Desde el jueves a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 17 horas no existieron allí, ni en el asentamiento Santa Lucía de Mancul, Nehuentehue, ni en el Cera de Lobería y Arnoldo Ríos, ni en las comunidades indígenas en la zona costera los derechos humanos, torturas, amenazas y castigos fueron el marco adecuado del comunicado del comandante de la guarnición de Lautaro, denunciando un supuesto arsenal y la escuela de guerrilla en el centro de producción Jorge Fernández, dando cuenta de la detención de 20 guerrilleros en la zona. Había guerrilla ahí. Ya acá Punto Final está poniendo como que ahí no había nada. Eran puras señoras que estaban tejiendo. El centro está ubicado a 80 kilómetros de Temuco, la provincia de Cautín, que vive en una virtual zona de emergencia decretada por el gobierno a raíz de los transportistas. Ello ha entregado al control completo de la ciudad de Temuco a los militares que hacen sentir a cada momento. En esa ciudad se celebró en esos días una concentración de la CUT. Helicópteros de la FACH sobrevolaron las calles céntricas durante el acto, apuntando con ametralladoras montadas hacia los trabajadores. En cada esquina se apostó un grupo de uniformados de caballería que se paseaban ostentosamente ante los manifestantes. Camiones con militares provistos de armamento pesado rodeaban el área de la concentración. Ya, a ver. Abajo está hablando ya más cuestiones. A ver qué más dice abajo. A ver. La ocupación.
El fertilizante arriba en la loma quedó y hicieron parar todas las faenas. Los bueyes quedaron amarrados y las vacas a punto de sacarle la leche. Y no permitieron darles comida a los compañeros que tenían detenidos, ni un pan se podía darles durante todos esos días. Y un médico para los enfermos. Margarita Paillao, 30 años, 7 hijos y compañera de uno de los detenidos, narra la llegada de los efectivos de la FACH y el ejército. Dice, eran 3 helicópteros que bajaron a las 9 de la mañana, la gente estaba cada cual en su trabajo, todos desparramados por el campo. Pusieron camiones para cortar la entrada del centro de producción y encerraron a la casa patronal, hoy posta, y la mía. Y a mí me plantaron afuera de mi casa y me allegaron a la pared con la guagua y en los brazos mientras rebuscaban adentro y me quebraban todas mis cosas. Las armas que me hallaron a mí fueron la plata y 4.200 escudos que ahora echo de menos. No daban ninguna explicación, nos ponían a todos a puerta afuera y hasta que llegó uno que hacía de jefe y nos hizo reunirnos en la casa patronal. Para que sepan, nos dijo, traigo una orden presidencial para hacer un allanamiento y para interrogar a algunas personas. Y entonces empezó a leer nombres de compañeros y detuvieron a los primeros 3, los dirigentes del centro de la producción, elijo uno de ellos. Ya. ¿Cuál era el objetivo? Porque después empieza ya a haber llanto y cuestiones de los militares que nos pegaron y todo eso. ¿Cuáles eran los objetivos? El Comando Comunal de Trabajadores de Puerto Saavedra señaló claramente los objetivos de la operación militar en una declaración emitida luego de una asamblea. Esta acción tiene por objetivo despejar el camino del golpe de Estado, amedrentar a los trabajadores y lanzar contra obreros y campesinos a los suboficiales, clases, soldados, oficiales honestos. De ahí que llamamos al pueblo con uniforme a no maltratar a sus hermanos de clase. La zona escogida por los militares para efectuar el escarmiento es conocida por su combatividad. Allí han florecido 3 comandos comunales de trabajadores, Carahue, Puerto Saavedra e Imperial. En la zona se concentraban los mayores índices de mortalidad infantil y cesantía del país. Allí está a la vez el mayor número de predios reformados en Cautín. En Cautín. Me perdí, ¿qué estaba viendo acá? Producto de la lucha de los campesinos. El movimiento de campesinos revolucionarios MCR tiene una clara presencia en la mayor parte de las ocupaciones de los fondos que se realizaron bajo su conducción. Fíjense, ahí está punto final, está diciendo que prácticamente todos los fondos son tomados por el MCR. ¿Ya? Nos decían los militares que teníamos que echar a los miristas y sacarlos todos de ahí. Y nosotros pensamos que cómo íbamos a echar a los compañeros si con ellos nos tomamos el fondo y con hicimos el CEPRO, con ellos luchamos todos los días, explicaba Margarita Paillao. El centro de producción Jorge Fernández comprende los antiguos fondos Moncul y Nehuen-Tue, ocupados por un comité de cesante hace 2 años. El presidente del asentamiento, Orlando Bertrán, es del MCR. Los trabajadores que hicieron la toma aceptaron posteriormente el ingreso de 3 afuerinos al predio, Abel Estuardo, Reinero Carrasco y Benigno Leal. Los afuerinos entraron en contacto con el ex dueño del fondo, Mario Álvarez. Allí está la huella del ventazo, el soplo, que llevó a los militares del centro de producción Jorge Fernández. Nos preguntaban, ¿por qué los miristas que se reunían aquí? Y yo les dije que los que venían de afuera no eran 8 como ellos decían, sino 13. Y son todos integrantes del Comando Comunal de Puerto Saavedra y que se reúne aquí, explica Margarita Paillao. Los 3 afuerinos sirvieron de instrumento precioso para la burguesía y los militares reaccionarios que vivían en un peligro en la creciente organización y combatividad de los campamentos. Y hablaban de la zona como un feudo mirista. La prensa de derecha comenzó hace ya más de un mes de orquestar una campaña de este sentido, afirmando que los barcos cubanos descargaban bultos con armas en la zona. Una crónica mercurial publicada el 6 cuenta de la literatura incautada con frases que recuerdan a las inconformaciones anteriores de 1970. Ejemplares de Punto Final y obras de Lenin y folletos del FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, y ejemplares del Rebelde, que era la revista del MIR. Ahí sale una foto, dice Manuel González Bustamante, obrero y soldado asesinado durante el allanamiento de la industria lanera austral el 4 de agosto. En la foto, durante su servicio militar en Punta Arenas, su padre fue suboficial de la Armada y su hermano suyo es tripulante del buque Escuela Esmeralda. Ya, veamos, ¿por qué dice abajo? Llegamos abajo. La diligencia militar dice: en los últimos 2 meses se han realizado los siguientes allanamientos en Cautín por la ley de control de armas. En Cunco, varios asentamientos de la industria Corach. En Lautaro, la industria Magrinza e Imacor. En Pitrufquén, la oficina del Ministerio de Agricultura. En Temuco, la casa del presidente del Comando de Abastecimiento Directo. La sede del PS 3 veces. Comunicaciones del Agro y casas de militantes de izquierda. Solo estos días se conoció, sin embargo, un grotesco operativo montado en la isla de Nahuel Huapi,
sector del lago Budi, donde viven solo 6 familias que están prácticamente aisladas en la provincia. A una semana del Tancazo, llegaron allí 3 helicópteros. El oficial a cargo mandó que se juntaran las familias y se amarró. Los hombres de un lado, las mujeres al otro. Y todos son mapuches. Entre tanto, los soldados iniciaron la revisión de la isla. El control más intenso se efectuó en la bodega, donde desparramaron los sacos de harina y fertilizantes, mezclándolo todo y dejando sin provisión a los campesinos. Se llevaron la plata de la venta de un buey, encontraron una vieja escopeta de caza, robaron la única radio de la isla, comieron todos los alimentos que tenían las familias, excavaron un cementerio indígena en busca de armas. Antes de partir anunciaron con voz fuerte: esto lo vamos a hacer todas las comunidades indígenas de la zona. El intendente tampoco dijo nada. Los acuerdos de los trabajadores. El Consejo Comunal Campesino de Puerto Saavedra y Carahue, la CUT de Carahue, los comandos comunales de Puerto Saavedra, Carahue denunciaron que el operativo efectuado allí debe a las denuncias del regidor fascista Rodolfo Riquelme, que pretende encubrir la actividad de los grupos armados de la derecha en la zona. Los campesinos acordaron repudiar la represión y la tortura cometidos contra los compañeros campesinos, dar cuenta al conjunto de los trabajadores de la provincia y al país de esta represión, que es la más grande que ha habido después de Punta Arenas, embanderar a la media asta las casas de los trabajadores, desmentir las informaciones de prensa y radios reaccionarias en el sentido que los compañeros detenidos forman parte del movimiento guerrillero, ya que en la zona no hay ningún grupo de ese tipo. Claro, y después encontraron un montón de armas, eran de adorno. ¿Ya? Los compañeros son modestos campesinos que viven de su trabajo. Exigir la derogación de la nueva ley maldita llamada control de armas. Exigir la libertad de los compañeros detenidos y que le pueda examinar un médico. Entre tanto, pasados 6 días desde que los militares iniciaron su operación Rastrillo, el gobierno no decía nada, como nada ha dicho tampoco lo sucedido en Osorno. La única iniciativa emprendida en este sentido fue un oficio del ministro Cademartori al ministro de Defensa para que los hechos ocurridos en Osorno fueran puestos en conocimiento del comandante en jefe del ejército. ¿Y qué más puede hacer el gobierno?, se preguntó en toda tranquilidad el titular de Economía. Metralletas silenciaron una radio. Metralletas, fusiles, pistolas, martilladas y gritos estentorios pusieron abrupto fin al programa que transmitía la radio porteña de Valparaíso el domingo 26 de agosto a las 14 horas y que capitalizaba la sintonía de los hogares proletarios de la región. Un destacamento de la Armada de pie en guerra irrumpió los estudios cuando se desarrollaba un programa de solidaridad. El personal uniformado y el vil encuentro que tuvo preso y sometido a las torturas por haberse negado a participar en acciones golpistas. El luctuoso suceso remeció a la opinión porteña. 2 días más tarde, martes 28 en la noche, a la primera zona naval emitió un comunicado que pretendía una explicación oficial del enfoque diametralmente opuesto a lo ocurrido. El boletín señaló: en relación a las diversas informaciones propaladas con motivo de la situación producida en la radio porteña, el pasado domingo 26 de agosto se comunica la siguiente. 1. Las diligencias y actuaciones realizadas se efectuaron previa a resolución escrita otorgada por el tribunal competente aplicando disposiciones legales y vigentes sobre la materia. 2. La radio porteña no ha sido clausurada en un momento alguno como consecuencia de las diligencias judiciales realizadas, ni se ha empleado la violencia de ninguna especie. 3. En la actualidad se instruye un proceso judicial correspondiente ante la Justicia Militar, Fiscalía Naval de Valparaíso. 4. En competencia se rechazan los infundados cargos que se han imputado a la Armada sobre estos hechos y que constituyen un eslabón más de la campaña de injurias que está afectando a la Armada de Chile. 5. La Armada agotará las medidas legales que sean pertinentes a fin de obtener las sanciones que merecen los responsables de la sostenida campaña de injurias con que se pretende enlodar a los miembros de su tradición y prestigio institucional. Dice Víctor Díaz Torres, teniente primero en jefe de las relaciones públicas. Ya, después dice micrófono y metralleta. Ya, es lo que dice punto final. Uno de los participantes en el programa radial silenciado por el destacamento naval, el periodista Fidel Gutiérrez, relató a punto final: nosotros habíamos estado realizando el trabajo en conjunto con el Comité de Solidaridad creado acá en Valparaíso por los familiares de los marinos detenidos, por los abogados defensores y las distintas organizaciones de trabajadores integradas por este comité. O sea, el programa estaba hablando de la insurrección de la Armada, o sea, el intento de insurrección y los marinos que fueron sacados de ahí. Y obviamente estaban difundiendo mentiras por la radio, entonces por eso la Armada tomó papel. Después de una semana de trabajo conjunto, cuando el asunto reventó publicitariamente, como era un hecho noticioso importante, sobre el cual veníamos informando igual que los otros medios, el domingo 28, utilizamos para esto nuestro espacio La Trinchera Informativa. Es un programa noticioso que el día domingo se transmite de la 1:30 a las 2:30
en una especie de foro con el tema más importante de la semana. Los hechos del domingo 28 de agosto, día del allanamiento a la emisora, se enmarcan dentro de la situación dentro de la programación. Estábamos realizando ese trabajo a las 2:25 horas aproximadamente cuando un pelotón naval dirigido por un oficial que no se identificó irrumpió en la radio porteña, Plaza Justicia número 45, séptimo piso, y participábamos en el programa los periodistas y el compañero Hernán Bustos y yo como moderadores del compañero abogado militante del Partido Socialista Emilio Contardo, quien encabezaba el equipo de abogados que defiende a los marinos en Concepción, Santiago y Valparaíso. También estaba un profesor, Pascual Fuente, hermano de uno de los marinos detenidos y dirigente de los trabajadores del jefe del personal de los astilleros, Las Habas, y dirigente del cordón industrial Puerto Juan Chamorro. Además estaban en la radio controles de los compañeros Luis Chandia y Mario González. También llegó el periodista Marcia Pineda del diario La Unión, que no participaba en el foro. El programa se estaba llevando con el mismo contenido ya que era conocido durante la semana. Comentábamos algunos aspectos y reiterábamos hechos que era necesario reiterar, como el trato que habían dado los marinos. En ningún caso existían injurias o falsedades, como se pretendió posteriormente por parte de la Armada. Nosotros hacíamos una comparación en el trato. Se trataban las torturas que se habían aplicado a este grupo grande de marinos acusados de supuesta sedición y tratamiento que se habían brindado a los oficiales golpistas que dieron la sonada el 29 de junio en Santiago. Partimos del hecho que Super y el resto de los golpistas y otros como Biot, Marshall o el ex coronel Lavé, etc., todos abiertamente golpistas, no habían sufrido vejamen alguno durante esos procesos. Esto contrasta con los marinos detenidos en el Blanco, en La Torre y en otras unidades de la Armada. Iniciamos el programa con un pensamiento de Fidel Castro de la historia que lo absolverá, tras los hechos del cuartel Moncada, donde él hace un análisis al soldado de ese momento en Cuba. En eso estábamos cuando las fuerzas navales dirigidas por un oficial irrumpieron en los estudios de la radio, situados frente a la Intendencia de Valparaíso. Ellos entraron violentamente e interrumpieron el programa. El oficial a grito ordenó cortar la transmisión mientras el destacamento penetraba con metralletas y se desplazaba por el estudio. Miles de trabajadores estaban escuchando el programa cuando se quedó así cortado. Entre tanto, nos encañonaban con fusil y metralletas a todos los que permanecíamos ahí. El abogado Emilio Contardo y los demás pedimos al oficial que explicara las razones de esta actitud. El grito que obedecía las órdenes de la intendencia y luego ordenó la retención de todos nosotros sin permitir la salida de nadie. El abogado Contardo insistió en una explicación que el oficial se negó a dar, limitándose a insistir que estábamos retenidos. Bueno, después habla que fueron trasladados encañonados, ¿ya? Solidaridad popular, etc. ¿Para qué vamos a perder tiempo de todo eso? Ya entendimos lo que pasó. Los tipos estaban mintiendo y la Armada se metió para evitar que siguieran mintiendo. Derrotemos las conciliaciones. Salvador Allende a 3 años de su elección. Los acontecimientos se desarrollan a veces con mayor velocidad y vertiginosa, y lo que ayer era cierto, hoy ya no lo es. La sublevación del coronel Super, el intento del levantamiento fascista en la Armada, las presiones y amenazas del freísmo y de la clase patronal, el diálogo de los gabinetes cívico-militares han provocado un viraje de los acontecimientos increíblemente brusco. Lo que ahora se busca es la capitulación, la puesta de rodillas y el derrumbamiento de Allende. En estas condiciones llegamos al 4 de septiembre, tercer aniversario del gobierno popular. Vivimos el momento más difícil de estos 3 años. Por eso hay que revisar las tácticas de este momento pero sin caer a renuncios que perjudiquen o hundan el proceso revolucionario. Hay que decir, quienes caen a renuncios, quienes buscan en este momento posiciones defensivas o se ilusionan con bloques o alianzas con la burguesía progresista, con el freísmo, esto es desprestigiar los principios y pisotear el programa. No se pueden adoptar actitudes defensivas sin antes conseguir todo el poder para el proletariado. Mientras esto no ocurra, hay que empujar sin transar la revolución proletaria. Nadie niega que la situación es difícil, pero todo tiene su límite. Y este límite, esa línea, la atropellan algunos compañeros cayendo en posiciones conciliadoras, en posiciones dialogadoras, en posiciones capituladoras, dejándose arrastrar por la corriente de los acontecimientos. Por eso es necesario desenmascarar las debilidades existentes y dar una dura lucha ideológica a nivel de las masas, a nivel de la clase, acorralando al reformismo obrero que busca alianzas con el reformismo burgués. Hay que cambiar la táctica de la lucha de los trabajadores y su actitud hacia el gobierno. No se trata de quitarle apoyo o que hay que cambiar de forma del apoyo. No se trata de sumarse a los que atacan o pretenden derribarlo, pero hay que enfrentar de otra manera la tarea de apoyarlo.
haciendo ver al pueblo que la lucha contra la clase patronal y el fascismo, la debilidad y las vacilaciones de la UP y de Allende. Hacer esto pasa ahora a ser fundamental, la tarea urgente, y en eso consiste el cambio de la táctica de que hablamos al comienzo. Pero que nadie se equivoque, a pesar de la debilidad y las vacilaciones de arriba, los trabajadores y las masas en general son fuertes. Los dirigentes del proceso deben bajar las masas para recuperar fuerza y fe en la revolución. Hay que intensificar la agitación en favor a lo que podríamos llamar exigencias parciales y al gobierno, y que encarcela a los cabecillas del paro patronal, que no siga dialogando con los criminales del rodado ni los camioneros de la salud, que apoye de una vez por todas el desarrollo del poder popular, que no siga cooperando en el desarme de los trabajadores, que no ponga a los oficiales golpistas fuera de las filas de inmediato, que termine con las torturas e interrogaciones a los suboficiales y clases y soldados que están junto al pueblo, que meta a la cintura a los jueces vendidos y corrompidos y poniéndolo al candado a la Corte Suprema, que aplaste de una vez por todas la sedición del Congreso dirigida por Frey, colocando a él, a Harpe y a toda su corte fascista en su lugar, expulsándolo del país si es necesario, que entregue toda la tierra por sobre las 40 hectáreas básicas a los campesinos para ser trabajada en centros de la reforma agraria, que implante el control obrero en todas las industrias y la distribución. Los trabajadores deben presentar estas exigencias parciales al gobierno, pero no solo quedarse en esto. Estas exigencias deben ser entendidas cabalmente por los obreros, soldados y campesinos. Ellos deben impulsar no solo la exigencia, sino actuar como clase en contra de la burguesía y de sus aliados. No pueden seguir a los atropellos a la oficialidad golpista. Los obreros, soldados, campesinos revolucionarios deben exigir al compañero Allende consecuencias revolucionarias. Es error pensar que nos hemos alejado del objetivo principal, la conquista del poder por el proletariado. No hemos acercado extraordinariamente a él. Por eso, hay que realizar agitación y levantar a los trabajadores exigiendo al gobierno mano dura, el término de los diálogos con el enemigo. Los diálogos llevarán a las coaliciones políticas de largo alcance y no solo acuerdos ocasionales concluidos por razones prácticas. La historia es muy clara al respecto. Cada vez que se desconfían las masas, se llega a actuar en contra de ellas. Hay que terminar con las frases ahora, es tiempo de actuar. La lucha contra la clase patronal y el imperialismo hay que hacerla de manera revolucionaria, atrayendo a las masas, levantándolas, inflamándolas, enardeciéndolas. Evidentemente hay quienes que temen a las masas, temen al pueblo, y no solo dicen actuar de manera revolucionaria. Y acá hablan de los marineros torturados. María Elena Carrera, senadora socialista, los marineros antigolpistas han sido torturados, etc. Teología de la liberación. Vemos que hay más abajo. A ver, teología de la liberación, esto ya lo vimos, pero voy a dejar anotado acá. Ya, tribuna de la izquierda cristiana. Osorno bajo la boca del fusil. Ya, volvamos Osorno bajo la boca del fusil. Dice: el allanamiento de la CUT de Osorno marcó el comienzo de una escalada de sectores de oficiales del Regimiento Arauco número 4 de Osorno en contra del movimiento sindical y político de izquierda. A partir de este momento, frente a cada crisis planteada por el ensanchamiento de las tareas concretas de la clase trabajadora, la clase patronal recurre a la mano armada del regimiento y la fuerza de carabineros. El desarrollo de las tareas concretas de la clase trabajadora se encuentra en relación directa con los atentados a las poblaciones, fábricas, carreteras, puentes y vías férreas. De esta manera se organizan a las fábricas, predios, brigadas, vigilancia y autodefensa. Los campesinos de la zona entre Lagos, Río Negro y la población mapuche de San Juan de la Costa pasan directamente a la ofensiva mediante las tomas masivas. La Junta de Caciques de Butahuillimapu expresa declaración explica esta ofensiva. Esto lo voy a anotar, fíjense, mapuche revolucionario. Mapuche revolucionario. Esto está interesante. ¿Qué dice el cacique de Butahuillimapu? Dice: nuestra recuperación de tierra es justa, pero se sale del marco de las leyes burguesas que se hicieron para proteger al latifundista.
Y luego, en relación con los métodos empleados, la declaración agrega: los latifundistas, por medio de arreglines en la ciudad, empujan a las autoridades para que nos saquen de nuestras tierras, para que nos desalojen, con carabineros armados como para una guerra. Esta es la técnica que siempre emplean para atemorizarnos y para que las tierras vuelvan de nuevo a su poder. La represión movió su brazo y en menos de 24 horas 9 campesinos fueron apresados. Los hechos formaron una historia antigua, pues hace casi un año 6 campesinos del Fondo Las Rocas se encuentran presos. Hoy se amenaza con un desalojo y represión a los campesinos mapuches que recuperaron las tierras de los fondos Coihueira y Trosquilimo. La burguesía osornina toma sus disposiciones y no se encuentra mejor expediente que servirse la ley de control de armas y explosivos. Por simple presunción es detenido e incomunicado el día 9 de agosto el dirigente regional del MAPU, Domingo Cerviño, aún continúa preso en la penitenciaría de Osorno. Sin embargo, cuando un comando fascista organizado por el Partido Nacional valió a mansalva e incendió las casas de los arrendatarios y el empresario Jacobo Tucci, se hizo a la vista gorda y se montó un show en la prensa de Osorno y en los tribunales. Pese a haberse denunciado los hechos, aún no intervienen las autoridades militares por la aplicación de la ley de armas, pero se aplicó rápidamente al compañero que cumplía labores de vigilancia en la vía férrea. Fue detenido en el puente Caipulli por transportar una carabina Winchester. El show continúa. El día 20 de agosto, la prensa de Osorno destaca con grandes titulares que se llevará a efecto la requisición de los camiones de Cañal Bajo, lugar de concentración de los camioneros. El 21 se anuncia que no encontraron arma en Cañal Bajo. Cuando se publicó la noticia el lunes, las noticias sobre el allanamiento circulaban por la ciudad. El jefe provincial de la Dirinco convocó a los cordones industriales, fíjate, la Dirinco, convocó a los cordones industriales y a los dirigentes de la JAP para dar cuenta de una serie de hechos que probaban la conveniencia para frustrar el operativo entre los comandantes del regimiento, el teniente coronel Lizardo Abarca Magui, y el segundo comandante, mayor Antonio Ramírez Parga, y el interventor del transporte, mayor Sergio Rosales, y los dirigentes de los camioneros y el alcalde del Partido Nacional de Osorno. Según primera autoridad provincial de Dirinco, los militares habrían aconsejado a los camioneros para quitar los padrones y patentes de los vehículos. Al mismo tiempo, los habrían puesto sobre aviso para limpiar armas y el lugar. Todos estos hechos fueron denunciados por el Cordón Centro de Osorno y el comandante en jefe del Ejército General Augusto Pinochet con fecha 24 de agosto. Comentando la aplicación de la ley de control de armas, la comunicación expresa dice: hasta aquí los hechos revelan una evaluación política de los investigadores aplicándose mano dura en el caso de los dirigentes de izquierda y actuación ingenua, cautelosa y retardada en el caso de los propietarios, cautelando prepotentemente los derechos que ellos estiman justo defender. Acá voy a hacer un punto aparte porque acá Lobo Chileno me manda un mensaje que dice: la María Elena Carrera, la fulana que vemos delante, nunca reclamó fuertemente por el asesinato de su hermano, que era oficial del ejército retirado. Fue asesinado el 21 de octubre del 72 en un toque de queda impuesto por Allende. No, pues. Gracias por el dato, Lobo. Los acontecimientos del día 21 de agosto mostraron el papel activo que toman las autoridades del regimiento en el paro patronal, ¿ya?, del comercio y del transporte. Ese día, 500 trabajadores convocados por la Central Única y los cordones industriales forman las guardias obreras que apoyan la acción del jefe provincial de la Dirinco. Fíjense, 500 tipos armados. O sea, si bien no estaban todos armados con metralletas, pero eran 500 tipos con palo y con herramientas. Vamos a leerlo de nuevo, miren. Ese día, 500 trabajadores convocados por la Central Única, ya, supuestamente estos tipos eran pacíficos, la CUT estaba alineada con el Partido Comunista, ya. 500 trabajadores convocados por la Central Única y cordones industriales forman las guardias obreras, que apoyan la acción del jefe provincial de la Dirinco y el intendente cuando se ordena abrir los negocios ilegalmente cerrados. La derecha responde con argumentos legales alegando por intermedio del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Osorno que Dirinco no tenía atribuciones para ordenar la apertura o cierre del comercio correspondiente a tales prerrogativas a los señores alcaldes y a la dirección del trabajo. Recuerden que una forma de participar en el paro comerciante, los comerciantes, tanto grandes como chicos, cerraron sus comercios. Y entonces la Dirinco estaba metiéndose para abrirlo, obligar que abrieran. La fuerza pública debía ser solicitada por el intendente al comandante del regimiento por encontrarse en Osorno.
en situación de emergencia al día fijado por el jefe provincial de la Dirinco, Armando Liemlaf, para llevar a cabo el operativo. La fuerza policial había sido destinada por el comandante Abarca a la protección de los negocios de comerciantes en huelga. El comandante prometió, sin embargo, que se podría contar con carabineros a las 2:30 p.m. En la comunicación, el comandante en jefe se relataba los hechos. A las 2:30, en lugar de aparecer carabineros, entró en escena un camión de efectivos militares, quienes procedieron a allanar al grupo de trabajadores que se encontraban frente al local de la CUT. Esto lo voy a anotar. Después dice, en el tumulto final, los infiltrados del SIM, Servicio de Inteligencia Militar, hacen su trabajo de identificar dirigentes y manifestantes. Más allá, en el edificio de Pilmaiken, un grupo de provocadores se sacan los cascos que disfrazaban su traición a la clase. Comentaban los datos que lograron. Atrás quedan los oficiales y sus soldaditos que hacen el control de armas. Esa tarde, 100 trabajadores llegan al regimiento en calidad de detenidos. Sin embargo, los hechos impulsan en la unidad de clase. No es una unidad a cualquier precio, es la unidad por la contraofensiva popular. Nunca son más activos los centros de discusión de los trabajadores. Junto con organizarse para la defensa de las fábricas y los predios, se exige la requisición inmediata de la locomoción colectiva y particular. Se clarifica que el control de la HAP sobre la distribución es un objetivo limitado. Frente a la destrucción de los canales normales de distribución por la burguesía, se plantea el control total de la clase a través de los almacenes populares. Más aún, ¿de qué sirven tareas de vigilancia, defensa, producción si los medios de producción continúan en las manos de las clases patronales? Contra la ofensiva de los fachos. Ah, mira, ahí aparece primera vez que lo leo acá en punto final, los fachos. Contra la ofensiva de los fachos y su brazo armado se opone al entendimiento de clase trabajadora para iniciar tareas conjuntas. Al paro concertado de todos los sectores de la derecha se opone la contraofensiva masiva de los trabajadores. Ella se gesta un acuerdo en que se sitúa en el único nivel aceptable del entendimiento, el de las luchas concretas de la clase trabajadora. Ya, esto es lucha ideológica. Ho Chi Minh. Así opina un soldado leal a los trabajadores. Mire, veamos qué dice un soldado marxista. ¿Qué dice un soldado marxista? A ver, dice: ¿cuáles son los temas que más inquietan a los soldados? ¿Sobre qué conversan? ¿Qué les preocupa? Dice: en este momento y a partir del 21 de junio, la gente tomó posiciones claramente. Se inició un tipo de conversación más abierta acerca de las diferentes tendencias que hay dentro del ejército. La gente de izquierda conversa más ahora en voz alta y da a conocer sus ideas más libremente. La gente de derecha, por otra parte, trata de meter también sus ideas. Pero dentro de la clase y suboficiales se da una tendencia mayoritariamente de izquierda. Según a este tipo, ¿a quién rayo está entrevistando acá? A nadie, a alguien anónimo, ¿ya? O sea, tenemos que suponer que la entreviste a un soldado, porque ni siquiera pone el nombre a quien estuvo entrevistando. No, pues no aparece el nombre de quien estaba entrevistando. Dice: punto final, tuvo la oportunidad de dialogar con un suboficial de la guarnición militar. Ya, ¿quién? Nadie. O sea, perfectamente yo puedo hacer un artículo y digo, estuve dialogando con, no sé, pues con el jefe del sindicato tanto. O con un trabajador X. No sirve de nada. ¿Ya? Entonces, según este, entre comillas, suboficial, prácticamente todo el ejército era de izquierda. Dice: con relación a lo que dijo de que la mayoría de las clases y soldados se identifican con la izquierda, quisiéramos saber si se identifican con algún partido en especial o con la izquierda en términos generales. Dice: la mayoría no se identifica con un determinado partido, sin embargo hay conciencia de que el gobierno no debe ser derrocado, no tiene que haber un golpe de Estado y que el proceso tiene que seguir adelante. Se pronuncian casi todos por la continuación del proceso hacia el socialismo, pero en una forma más firme, que se note realmente que estamos construyendo el socialismo. ¿Esa mayoría preferiría que esto se realizara dentro de la constitucionalidad, se rompe la legalidad, o usted cree que esto no les importaría tanto, sino que le interesa que el proceso realmente se radicalice y avance? Responde: cuando salió elegido Salvador Allende, la gente pensó que el ejército iba a empezar el proceso hacia el socialismo, pero nadie se imaginó el número de problemas que aparecerían, el golpismo, el fascismo y todo lo que se iba a oponer. La gente pensaba en ese momento que todo sería totalmente constitucional, pero ahora hay sectores que piensan de esta forma y no se puede porque los opositores que han salido de la Constitución y por medios ilegales están tratando de paralizar el gobierno. En el ejército se piensa ahora que el gobierno debe tomar una actitud firme,
Ya no importa tanto la forma o la mantención dentro de los márgenes legales, porque ellos ya se han salido de todos los marcos en que el gobierno siempre se ha mantenido. ¡Qué tan chamullo! Allende se pasó la Constitución 22 veces y entonces acá está diciendo que los demás se las pasaron. Los otros, los enemigos, ya están fuera de estos marcos, entonces no es lógico que el gobierno siga con tanta mano blanda y con tantos miramientos hacia los sectores que están por todos los medios tratando de derrocarlo. Pregunta: tenemos entendido que los oficiales tienen gran influencia dentro del ejército por estar en contacto directo con la tropa y además por ser un sector mayoritario. Pregunta: ¿ahora la suboficialidad también estaría a la izquierda a su juicio? Responde: no, justamente allí los suboficiales donde hay gente con ideas de izquierda, pero no se atreve a manifestarlas, guardan su idea y hay otros que decididamente están en el lado de los oficiales golpistas. Pregunta: en todo caso, ¿se encuentran hoy más suboficiales de izquierda o incluso revolucionarios que antes o menos, diría usted? Dice: se encuentran más porque la gente se ha dado cuenta de que es lo que pretenden los oficiales golpistas y la derecha, y más aún con el asunto del día 29 de junio con el Tancazo, cuando gran parte de la gente que murió fueron soldados y suboficiales y no hubo ni un oficial muerto y se aclaró más la película. Pregunta: a propósito de eso, ¿cuál fue el comentario típico en el seno del ejército, o al menos en el sector que usted sabe a raíz del Tancazo? ¿Qué dijo que pensó la gente al saber del alzamiento de Súper y que allí pasó? Respuesta: la gente se dio cuenta de cuáles eran las intenciones golpistas y qué era que se pretendía arrastrándonos a nosotros a eso sin mayor información. Los golpistas pescan a la gente y la utilizan. Entonces la gente sabe ahora que uno ya no puede así, de buena fe, aceptar que le digan que tomen su fusil y equípense y vamos a la calle sin haber tenido antes la información, porque la gente quiere saber a qué va y qué es lo que persigue. Pregunta: ¿usted diría que si el día de mañana reciben una orden del jefe de la unidad, equípense y vamos a la calle, habría resistencia a participar en eso? Respuesta: sí, habría resistencia, porque la conciencia de clase ha aumentado. Hay sectores que van a tomar definitivamente una posición y no van a aceptar ser utilizados para defender intereses que a aquellos en ningún momento les favorecerá. Pregunta: háblenos un poco de los oficiales, evidentemente en el sector reaccionario, incluso golpista. ¿Es mayoritariamente el golpismo en la oficialidad o no? Responde: sí. ¿Por qué cree usted que sí? ¿Ellos se manifestaron así en los cuarteles? Sí, se manifiestan. Escuchamos las conversaciones de ellos y muchas veces incluso al dar indicaciones o instrucciones al personal para cumplir determinada actividad, no pierden la oportunidad para demostrar sus opiniones políticas. Por ejemplo, ahora se utilizan mucho los actos patrióticos que se realizan en los cuarteles para recordar fechas históricas. Si uno pone atención en los discursos de los oficiales, aparecen frases que antes no se oían y que tienen evidente mensaje golpista. Pregunta: ¿esos oficiales hacen circular algún tipo de literatura o prensa reaccionaria o recomienda su lectura? ¿Influyen de alguna manera en ese sentido? Sí, hay panfletos. Por medio de las radios se trata de influenciar mucho a la gente. Ordenan oír radios que son típicamente de derecha y golpistas. Esto calienta todo este asunto. Por ejemplo, una vez estábamos en un ejercicio y el oficial a cargo ordenó colocar a la radio Agricultura para que oyéramos nosotros, como ciertos choferes de micros que la ponen para que oigan los pasajeros. Claro, acá sucede algo parecido. Hacen oír esos programas que hay como a las 2 de la tarde en que se les da como tarro al gobierno y se elogia el asunto del golpismo. Pregunta: a la inversa, digamos, ¿es prohibido que los cuarteles se pongan radios de izquierda como La Nacional o La Corporación u otra? O leer prensa de izquierda también, es muy mal mirado. Si usted llega a la unidad con El Siglo o con El Rebelde en la mano, por ejemplo, claro, lo miras mal al gallo ese, lo miras mal si lo ven con un puro Chile, o cosas así, o con literatura de izquierda, lo miras mal. Tuve una experiencia en ese sentido, compré unos libros de izquierda y me los retuvieron y no me los querían entregar y me tramitaron un montón, es que fuera allá, acá, y no querían devolvérmelos. Pregunta: ¿en las unidades hay bibliotecas? Sí, hay unidades donde existen pequeñas bibliotecas, pero es muy difícil encontrar libros de izquierda allí. Por lo menos en la escuela de suboficiales hay una pequeña biblioteca y no hay ningún libro de izquierda. En el último periodo se ha presentado el asunto de los marineros y suboficiales de la Armada torturados. ¿Este fenómeno se ha repetido con algún tipo de persecución concreta en el ejército contra personal de izquierda? Que yo sepa, no ha habido ese tipo de actuación. Pregunta: ¿están muy incomunicados los soldados entre sí? Preguntamos eso porque ustedes son trabajadores muy especiales. Están en sus cuarteles mientras que la clase obrera está en sus fábricas y se relaciona una fábrica con otra con los cordones industriales y se va adquiriendo una conciencia de clase. Ahora, en el caso de los soldados, ¿hay alguna posibilidad de práctica de que se relacione la gente de izquierda de un cuartel con gente de otro cuartel?
Respuesta. Son pocas las posibilidades que se dan porque las actividades que desarrollan todas las unidades en conjunto son pocas y si se desarrollan son a niveles generalmente pequeños. No se da en grupos grandes, fuera de las actividades deportivas cuando hay competencias o cosas así. Pregunta. ¿En esas ocasiones los campeonatos deportivos se dan también diálogos de tipo político? Respuesta. Sí se da, incluso en los últimos años se da con frecuencia. Antes las conversaciones típicas eran quién es el comandante de tu unidad, qué cosas pasan en tu cuartel, etcétera. Pero ahora con más frecuencia hay conversaciones de tipo político. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los oficiales que se hizo en tu unidad el 29 de junio, etcétera? Pregunta. Por su origen, los soldados, clases o oficiales, ¿qué clases pertenecen? En su mayoría son hijos de obreros y campesinos. Pregunta. ¿Y conservan el cariño por su clase o en general la consideran como gendarme de ella? Respuesta. Hay una mayoría que conserva ese cariño, no olvida su clase. Pero desgraciadamente hay otros que se olvidan y piensan en servir intereses de sus jefes o a lo que éste le enseñan a defender, intereses burgueses. Pregunta. ¿Qué enseñan concretamente en el ejército en este sentido? Respuesta. Obedecer las órdenes del oficial. El oficial rico tiene enorme interés de defender su clase. Quiere utilizar a la clase suboficiales para defender sus intereses, lo de su familia o lo de sus amigos. Pregunta. Eso explicaría, por ejemplo, las masacres cuando los soldados han disparado contra la clase obrera. Respuesta. Claro. Imagínense que, por ejemplo, hijos de obreros han tenido que matar a otros hijos de obreros, a sus hermanos de clase, porque son órdenes que se reciben y se enseña que hay que cumplir. Pero en este momento yo creo que ya no se van a cumplir así, tan así, a pesar de la orden de una o dos, tres veces. Pregunta, dentro del ejército ha trascendido lo que ocurrió en la Armada, que hay marineros torturados, oficiales presos acusados de izquierdistas. Respuesta, claro, eso se concreta, se comenta dentro de mi unidad. Hay grandes sectores de la que solidarizan con ellos. Así también hay otros que dicen que están bien hechos porque serán pasados de indisciplinados. Esa opinión demuestra más o menos el sentido errado de algunos que tienen el concepto de disciplina. Pregunta, ¿usted cree que la oficialidad golpista consciente de una situación de mayor grado de conciencia en los soldados tiene temor de que en este momento dado sus órdenes sean desobedecidas, de que ellos sean sobrepasados por los soldados, oficiales y clases? ¿Han tomado algunas medidas que revelan esta desconfianza? Respuesta, sí. Después del 29 de junio, esto da con más claridad. El oficial golpista tiene una reacción negativa de la gente hacia el orden determinada para utilizar a la gente. Se hacen todas las conversaciones entre el oficial y el suboficial, como para ir tanteando los primeros, como se están dando las posibilidades entre los oficiales y clases. Pregunta, o sea, el oficial trata de confraternizar más con los suboficiales. Claro, ahora el asunto del golpismo ya no lo están tratando de hacer solos. Ellos no van a tomar de acuerdo por su cuenta, sino que están viendo cómo se les va a dar las cosas dentro de los cuadros permanentes de su respectiva unidad. Pregunta, por ejemplo, ¿hay especial cuidado que los soldados no tengan acceso al armamento o de tenerlos alejados? Respuesta, sí, después del 29 de junio se han acentuado más este cuidado con el armamento, hasta el punto que nadie puede permanecer con el armamento más de lo necesario. El hombre cumple su misión y lo que tenía que hacer y tiene que devolver el armamento y la munición enseguida. Pregunta, ¿todavía existe ese sistema de las ordenanzas para los oficiales, una especie de empleado para los servicios personales de la oficialidad? Respuesta, dice, mire, ahora no se conocen como ordenanzas, pero existen todavía. Ya no se llaman ordenanzas, pero el oficial sigue usando el sistema. Si tiene un jardincito en la casa, tiene que ir allí un clase y regárselo. Tiene que ir un soldado a clase a encerarle la casa. Así que esto todavía sigue. Pregunta, y en otro plano, ¿en qué se puede ver claramente la diferencia clasista entre oficialidad y suboficiales, clases y soldados? Desde luego, por ejemplo, debe ser el salario. Sí, en salario, en vivienda, por ejemplo, sector barrio alto, población de oficiales, sectores periféricos, poblaciones de suboficiales y clase. ¿Y para qué vamos a hablar de las casas? Pregunta, ¿y en qué sistema de casinos? Claro, dentro del ejército, la oficialidad y su casino suboficiales y su casino mal atendido y todo lo demás. Los suboficiales tenemos un rancho diferente, con atención diferente. Los oficiales tienen un casino, su rancho, atención diferente, que es mejor. ¿Y el rancho es distinto? Sí, la diferencia se revela en la calidad y en la cantidad. Ahora me parece que más o menos igual en cuanto al precio. En todo caso, parece que ellos tienen ciertos beneficios que nosotros no recibimos en cuanto al rancho. Pregunta, ¿hay algunos partidos, por ejemplo el MIR, que han levantado programas específicos para las Fuerzas Armadas? En el caso específico del programa que ha levantado el MIR para los soldados, ¿cree usted que interpreta los sentimientos de los soldados y clases? Respuesta, sí.
Hay una gran parte de eso que la gente siente que son metas que cada suboficial, cada clase debería fijarse. Metas de luchas, metas que deberíamos alcanzar en determinado tiempo. Son cosas que la gente la siente y así porque no se explican. Porque el oficial puede tener derecho a voto y uno no puede tener derecho a él, por ejemplo. Pregunta, ¿al soldado le gusta que los partidos se preocupen de estos problemas o creen que se están inmiscuyendo en los asuntos internos del ejército? Respuesta, hay sectores a los que les gusta, la gente se siente integrada en esta sociedad. Ante el ejército era una cosa aparte, así nosotros no teníamos problemas y nosotros éramos privilegiados. Pero en este momento la gente ya se siente más integrada a la comunidad y se siente más integrada al pueblo. Pregunta, ¿a ustedes le han prohibido entrar en las JAP, en los comandos comunales, en fin, en las organizaciones del pueblo? Claro, se nos prohíbe participar en este tipo de organizaciones, pero sus mujeres, la esposa de los oficiales, soldados y clases participan de todos modos en este tipo de organizaciones, por ejemplo, en las JAP. Sí, hay casos que nuestras mujeres participan en estos organismos. Pregunta, ¿no tienen miedo a este tipo de organizaciones populares? Claro que no, por el hecho que la mujer de un suboficial como la mujer de un obrero están sufriendo como cualquier otra persona el problema del abastecimiento y una serie de cosas que ella busca la forma de subsanar por parte del asunto, por ejemplo, ingresando a la JAP, a la Junta de Vecinos o al Comando Comunal. Pregunta, hay unos afiches que se han visto en todas las ciudades importantes en el que me aparece, un soldado dice, soldado no mueras, no mueras por los ricos, vive luchando junto a los trabajadores, junto al pueblo. Exacto. ¿Qué le parece a usted ese afiche? Yo creo que es uno de los afiches más buenos. Dicen algo tan cierto que es necesario recalcarlo, más que nunca en el momento que estamos viviendo. Debe decirse, soldado, ¿por quién debes luchar? Que veas quiénes son los explotados como él. ¿Ese afiche, esa consigna ha impactado dentro del ejército? Sí, ha impactado dentro de la suboficialidad y clases. La gente lo comenta dentro de los oficiales, ha impactado mucho más porque se le ha hablado de una vez por todas la forma clara al soldado, al clase, al suboficial, que le están diciendo cómo son las cosas. No son justamente los oficiales los que están diciendo lo que dice otra gente. Entonces, ese es un problema que tienen los oficiales golpistas, que se están educando, que se está educando a la gente y se le está diciendo qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren hacer con ella. Respecto a la utilización que se está haciendo de la ley sobre el control de armas, como usted sabe que en todo el país ha ocurrido allanamientos, incluso en Punta Arenas hay un obrero muerto. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes, los soldados, sobre esta materia? La gente piensa que como ya los oficiales golpistas y la derecha han dado cuenta de dentro de las Fuerzas Armadas, hay sectores de clases oficiales y algunos oficiales que se identifican con ideas de izquierda, están utilizando esta ley para hacer reaccionar al pueblo. Gente que se siente identificada con los obreros y sus luchas pueden estar siendo provocadas para crear cierta reacción, tanto el obrero en contra del hombre de las Fuerzas Armadas, como el soldado y el suboficial en contra del obrero. Creo que esa ley se utiliza para provocar la reacción en contra de las Fuerzas Armadas y en alguna forma utilizar a la gente en la hora de la represión, más o menos como práctica antes de llevarle definitivamente al terreno golpista. Pregunta, otro tema que nos interesa tocar es la utilización que se estaría haciendo por parte de organizaciones golpistas clandestinas de sus vinculaciones con oficiales, incluso suboficiales en algunos casos para acciones de tipo terrorista. ¿Qué sabe usted de eso y qué cree usted que hay de esto? Sí, se ha sabido de la participación de gente del servicio activo de las Fuerzas Armadas en este tipo de acción, dando protección a la gente civil que realiza este tipo de acciones, participando directamente en la colaboración y explosivo y preparación de la bomba o la dinamita. Pregunta, quizás a lo mejor algún tipo de elemento explosivo o de otra índole ha sido tomado en los propios cuarteles. Seguramente. Si hay gente del servicio activo de las Fuerzas Armadas que están tomando parte en esta acción, seguramente están utilizando elementos fiscales para realizar este tipo de actividad. Pregunta, ¿la gente de izquierda en el ejército se ha dado algún tipo de organización, aunque sea primario? La gente de izquierda después del 29 de junio se ha dado ya condiciones más, otras condiciones. Antes del 29 la gente de izquierda se conversaba en los casinos, en el patio, donde fuera, de sus ideas, conversaba del gobierno, conversaba de ideas políticas. Pero nadie o muy pocos pensaban que había que organizarse y que habían que agruparse de alguna forma, oponerse al intentón en los sectores golpistas que dentro del ejército ya estaban organizados y que estaban trabajando en una forma descarada. Entonces, a partir del 29, la gente se convenció de que hay que organizar, tratar de agrupar a la gente de izquierda en un grupo y estar preparados para cuando llegue la situación de un golpe de Estado y poder oponerse a no dejarles el campo para que trabajen tan libremente. Nosotros tenemos la experiencia del 29, estamos todos alertas y estamos tratando de agrupar, tratando de integrar al máximo a la gente de izquierda que haya. Se conversa, se explica y se le ve la situación que se está viviendo. Estamos conscientes que el problema golpista dentro de las Fuerzas Armadas ha aumentado y seguramente ya haya una nueva intentona
que se va a dar con mucha más fuerza seguramente va a ser más fuerte que el del 29 de junio. Nosotros a una reacción más fuerte tenemos que ponerle una acción también fuerte, una posición decididamente revolucionaria. En este sentido, usted cree que la tarea del momento es adquirir conciencia de la necesidad de la organización, ¿verdad? Y se ha pasado ya la conciencia de la necesidad de una organización a organizarse en concreto. Respuesta, a organizarse sí. Ya la gente no comenta, no conversa que sería bueno agruparse o organizarse, sino que la gente ya está organizando y está tratando de integrar más compañeros y a la organización que se está dando dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cree usted que las organizaciones populares, el pueblo organizado, pueden estructurar su sociedad de clase con los soldados? Bueno, una forma creo sería sacando planteamientos comunes, el soldado haciendo de él la lucha de los trabajadores, del obrero, del poblador, y a la vez el obrero, el poblador haciendo la lucha del soldado de ellos también. Nosotros somos una clase tan explotada como ellos y entonces habiendo entendido, en este sentido yo creo que vamos a integrar mucho mejor y en mejor forma a los trabajos, a la lucha revolucionaria del pueblo, de los obreros. Por último, dice, ¿usted cree que en el futuro podrá existir algún tipo de organización común para los trabajadores y soldados, por ejemplo, el comando comunal? ¿O usted cree que el ejército debería seguir siendo un ejército popular, pero separado del pueblo dedicado a tareas profesionales? No, yo creo que un ejército para que sea verdaderamente popular tiene que ser un ejército integrado a las labores del pueblo, no haciendo la división que se hace hoy en el que los soldados no pueden participar ni en la directiva de un club deportivo. El soldado debe trabajar en los comandos si vive en un campamento o en una población. Debe integrarse en los trabajos de la Junta de Vecinos y del Comando Comunal. Debe integrarse y debe vibrar junto al obrero o al poblador. Tanto como ellos debe trabajar y debe integrarse a esa labor común del pueblo. Ya, vamos a suponer, ya terminamos esta cuestión, vamos a suponer que el que escribió esto era un suboficial, como dice punto final, hay cosas bastante interesantes. Vamos a suponer que era un suboficial, pero creer que prácticamente todo el ejército era de izquierda es irrisorio. Obviamente siempre la izquierda anda diciendo que hay más gente de las que tienen. Tenemos mucha gente y en realidad eran como 10 personas. Ya acá está Saldívar, la ley del embudo para los marineros. Así está organizada la clase trabajadora. Mire, esto está interesante. Mire los sindicatos, la cantidad de sindicatos que había. Estadística sindical por tipo de sindicato. Sindicatos industriales, 60 en Tarapacá, 1106 en Santiago. Fíjense la cantidad de sindicatos. 1805 sindicatos en total industrial y tenían adentro 208.000 personas. Sindicatos profesionales, 3.660 y tenía 310.000 personas. Sindicato agrícola, 257.000. En total habían 6.495 sindicatos y 775.945 miembros. Esto lo podemos notar porque estos son datos interesantes. Ya, página. Ya, sigamos leyendo. Nueva meta para los obreros cubanos. Cacería humana en Tokio. Acá está la cuestión de las torturas y las Fuerzas Armadas. Veamos esto porque es cortito. Pero permítame tomar agua porque se me está muriendo la garganta. Ya, ahora sí. A refrescar el guarguero. Dice, las Fuerzas Armadas se encuentran en su razón de ser únicamente a la lucha de la liberación de los oprimidos. Las Fuerzas Armadas encuentran su dignidad y su honor militar junto a la clase obrera y el pueblo. Las Fuerzas Armadas encuentran su justificación histórica únicamente como fuerza de liberación social, política y económica. Si las Fuerzas Armadas se convierten en fuerzas de opresión y represión a los pobres y explotados, pierden su dignidad y honor militar. Si las Fuerzas Armadas llegan a ser un obstáculo en el proceso de liberación que vive hoy la clase obrera y el pueblo, pierden su razón de ser. El soldado se dignifica junto al pobre y el explotado y no contra el pobre y el explotado. Es a partir de la lucha de liberación de la clase obrera y el pueblo que debemos redefinir los conceptos de honor militar y disciplina militar, obediencia militar. El honor, la disciplina y la obediencia militar tiene sentido histórico cuando están en el servicio de la liberación de los pobres y explotados.
Defender los valores militares fuera de este contexto es un absurdo, es fetichismo, es idolatría. Solo la verdad de los pobres y explotados dignifica el uniforme militar, restablece la unidad de las Fuerzas Armadas y valoriza la justa medida de la jerarquía y disciplina militar. El golpismo, la represión del pueblo y el abuso de las armas destruye las Fuerzas Armadas, deshonra al uniforme militar y descalifica los grados y jerarquías. El sargento Cárdenas, el cabo Lagos y todos los marineros torturados por oponerse al golpe de Estado y a la represión del pueblo se levantan hoy a los ojos del pueblo como auténticos soldados de la patria. Estos heroicos marineros han mostrado al resto de las Fuerzas Armadas un camino concreto a seguir. La actitud de estos marineros dignifica a todas nuestras Fuerzas Armadas. Por el contrario, gente como el capitán Keller y otros oficiales torturadores destruyeron la unidad y dignidad de las Fuerzas Armadas. La tortura de los marinos antigolpistas debe ser discutida ampliamente en el seno de la clase obrera y el pueblo. El sufrimiento indecible de estos marinos debe promover un amplio debate nacional sobre las Fuerzas Armadas. No basta la simple denuncia, no basta defender los derechos humanos. En este caso, la tortura en el seno de la marinería debe suscitar el debate nacional sobre el carácter de nuestras Fuerzas Armadas. El pueblo tiene derecho a exigir cada soldado una definición frente a este suceso. Frente a este caso de tortura de marinos antigolpistas, las Fuerzas Armadas en su totalidad deben definirse. La verdad innegable de este hecho no puede ser ocultada. Si la clase obrera del pueblo toma conciencia del significado histórico del sufrimiento de estos marinos antigolpistas, una fuerza renovadora penetrará a las Fuerzas Armadas, será la fuerza liberadora a la verdad que destruirá los falsos mitos y fortalecerá la dignidad y el honor de aquel pueblo uniformado que son nuestras Fuerzas Armadas. El sargento Cárdenas y sus compañeros han sufrido las torturas, las flagelaciones, los golpes en el cuerpo, las patadas en sus cabezas que le hicieron perder el conocimiento. Fueron colgados de una cruz de madera, le aplicaron electricidad, lo amenazaron de muerte. Los humillaron hasta lo indecible. Nuestra solidaridad con ellos debe traducirse en hechos y no en meros lamentos. La valentía de estos marinos para oponerse al golpe y a la represión del pueblo debe fortalecer nuestra práctica de liberación en el seno de la clase obrera y el pueblo. Más que nunca debemos decir, soldado desobedece al oficial golpista. La obediencia tiene vigencia solo en liberar al explotado y no para reprimir al pueblo. Debemos formar un solo bloque con los soldados que debemos junto al pueblo. Debemos superar la división entre civiles y militares. La división real está entre oprimidos y opresores, y no tanto entre civiles y militares. La fuerza histórica que surge hoy de la clase obrera y el pueblo debe penetrar en todos los cuarteles, y esta fuerza histórica de liberación social, política y económica será la fuerza que unificará a nuestras Fuerzas Armadas, la fuerza que dará a todos los soldados su auténtica dignidad, la fuerza que transformará desde adentro nuestras Fuerzas Armadas en un ejército nacional de liberación. Ya acá está hablando de Manuel Rodríguez. Ya. Ahí está. La última revista de Punto Final. Se siguen burlando de Frey. Ahí está Jarpa, ahí está Saldívar. Y bueno, ahí el mono representa al oficial gorila. El gorila sonriente. Terminado la revista Punto Final. Leímos toda la revista Punto Final en este canal. Hay una lista entera, si no la han visto, ahí pueden escuchar todo lo que decían esta gente. Para que no digan que este canal es parcial y ahí está. Saludos, Unión y Fuerza, PR, Tomasita Torquemada, Lobo Chileno, Maggie, Anfi, Alan Brito, Arminio, Dragoski, Valkyria Patriota, Víctor Jara, Andrés Lobos, Jordi Barras, Marcelita Keimer, bienvenida. Dino Vaz, Eventin El Raro, Zona Casual, saludos, Zona Casual, saludos, Catherine, bienvenida. Carlos Maturana, Sabardo, Renzo Gustavo, bienvenido, estimado. Ro RG, Silent Planet, Margarita Carter, Sabardo, Andrés Lobos y Don Jabalí. Saludos. Hecho, cumplido. Les di mi palabra, ahí está, cumplido entero. Luego la saga de lectura vamos a seguir leyendo cuestiones del gobierno militar y de la unidad popular, ¿ya? Obviamente ya no puedo estar leyendo todos los días, entonces voy a estar leyendo sábado y domingo nomás. Los días que puedo nomás.
porque tengo ya colapsado todos los días con la pega. Así que eso, dudas, consultas, preguntas. Recuerden que a las 5 de la tarde, o sea, en media hora más, vamos a tener el directo de mitos y anécdotas con don Hermógenes, que vamos a hablar hoy día sobre Allende y la Unión Soviética. Datitos sobre la Unión Soviética, y también obviamente vamos a meter sobre cuánta platita recibía el Partido Comunista de la Unión Soviética, a ver si sabían. Recibían harta platita esta gente. De nada, Margarita. De nada. Silent Planet dice, leí un folleto del diario La Nación que mencionaba que durante la OP se enviaron víveres a Cuba y todo lo que escasea en Chile. Sí, se mandaba cosas Silent Planet, se mandaba cosas. Spengler también lo voy a leer, Unión. Estoy pensando en partir con Spengler. Quiero leerme la segunda parte de La decadencia del Occidente. Sí, Anfi, tengo ganas de escribir un libro, pero la pregunta es que si lo van a comprar, pues. Porque yo puedo escribir un libro y si lo compran 10 personas no vale la pena, pues. Me gustaría escribir un libro de la Unidad Popular. Dudas, consultas, preguntas. Recuerden dejar su me gusta. Por favor, recuerden dejar su me gusta y compartan. Compartan la transmisión. Fundamental. Y cuando acabe la transmisión, por favor, recuerden comentar cualquier cosa. Mientras más comentarios, mientras más me gusta tiene el directo, más llega. Preventa en PDF. No me gustan los libros en PDF. Tengo un montón de libros de PDF, pero no me gustan. Estoy de acuerdo contigo, Unión. O sea, yo no lo encuentro una locura la cuestión de la integración militar a la vía civil. Incluso hoy en día sería bastante táctico. No lo encuentro una locura. Se debería hacer un análisis más profundo acerca de eso, pero como ahora no tengo tiempo para eso. Tengo que preparar para el próximo directo. Bueno, lo dejo acá. Muchas gracias por estar acá presente. Recuerden que en media hora más, o sea, a las 5 de la tarde, vamos a tener el directo con don Hermógenes para hablar sobre Allende y la Unión Soviética. ¿Ya? Sobre las relaciones con la Unión Soviética, sobre las armas, sobre todas esas cuestiones. Así que nos vemos, cuídense, nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Flo. Nos vemos en un ratito más. Hasta pronto.